¿Qué tal? Buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida pues, a nuestra Semana de la Obstetricia Crítica. Como saben, AMSI todos los años intenta hacer por lo menos una semana dirigida para cada uno de los comités que la conforman. Y afortunadamente, AMSI ha incluido dentro de sus comités ya hace varios años el Comité de Obstetricia. Es un comité muy importante porque sabemos que la mortalidad materna es un evento catastrófico que hay que intentar evitar a toda costa. Entonces, por esa razón, nos complace mucho hacer parte de AMSI y hacer parte pues, de esta Semana Académica de la Obstetricia Crítica. Entonces, el programa pues son 3 días. Empezamos el día de hoy. Empezamos con un abordaje acerca de hemorragia posparto. Vamos a tener 3 conferencias. Vamos a hablar acerca de manejo hemostático avanzado farmacológico a cargo de la doctora Liliana Correa. Después seguiremos con el doctor Álvaro Nieto hablando del uso del balón Reboa para la hemorragia obstétrica catastrófica. Y por último nos hablará Mauricio Vasco acerca del uso de las pruebas viscoelásticas para el manejo de la terapia transfusional y en general para el manejo de la hemorragia posparto. Ese será el programa del día de hoy, que como se dan cuenta es enfocado principalmente a hemorragia. Pero el día de mañana tendremos una sesión que estaría enfocada hacia el manejo de los eventos tromboembólicos en el embarazo. Empezaríamos con una presentación acerca de estratificación de riesgo de una paciente con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, estratificación de riesgo de morirse principalmente. Después hablaremos acerca del manejo avanzado del tromboembolismo pulmonar, basándonos en la experiencia de un caso clínico bien interesante que les queremos presentar. Y por último, hablaremos de los dispositivos y el manejo intervencionista de esta patología eh, con ayuda de radiología intervencionista, que cada vez gana mucho más fuerza en este medio. Y por último, el día jueves 20, terminaremos hablando de respuesta multimodal al volumen. Hablaremos de manejo de shock en una paciente con dengue en el embarazo, que sabemos que cada vez es una patología mucho más frecuente, incluso en zonas donde no era tan endémico. Y hablaremos en una última charla acerca de enfermería, que también es bien importante. Hablaremos de una charla que se llama 10 perlas del plan de cuidado de la embarazada críticamente enferma. Entonces, como se dan cuenta, tenemos de todo y para todos. Así que les garantizamos que no se van a aburrir y van a disfrutar mucho de nuestra semana de la obstetricia crítica. Al final les estaré como haciendo spoiler acerca de nuestro congreso AMSI, que nuestro congreso es en el mes de mayo y ya tengo por acá la programación de la sección de obstetricia. Entonces les estaré haciendo spoiler, les estaré provocando para que se inscriban y nos acompañen ese día. Entonces, sin más, pues los dejo con la doctora Liliana. Lili, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Liliana es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, magíster en salud pública y doctora en bioética. Es intensivista de la Clínica Colsanitas de Bogotá, ginecobstetra de la UADO del Hospital Suba de Bogotá e intensivista con telemedicina de COINT. Liliana, bienvenida. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberse conectado el día de hoy en pro de estas estrategias avanzadas para reducir la mortalidad materna en Latinoamérica. Y vamos a iniciar entonces hablando de esos fármacos que nos van a ayudar en el manejo hemostático avanzado de aquellas mujeres que están teniendo una hemorragia posparto. Y el primer punto es reconocer las razones para que estemos el día de hoy acá, y es que la hemorragia posparto continúa siendo la principal causa de muerte materna en el mundo, y en Colombia a veces es la primera causa y a veces es la segunda causa porque comparte el primer lugar con la preeclampsia. Y estamos hablando entonces que en el mundo se están muriendo 830 mujeres cada día. Esto equivale a una muerte cada 2 minutos y cada 4 minutos una mujer se desangra hasta morir. Esto es algo que tenemos que tener todos muy claro, y 315.000 muertes al año son causadas por una condición relacionada con la maternidad, ya sea en embarazo, parto o puerperio. Entonces,
Cuando hablamos de estas pacientes que sangran y sangran y sangran y que tienen esos sangrados refractarios, ese camino es muy difícil, porque es un camino en que a veces perdemos la esperanza, bajamos los brazos y decimos que estamos ante una coagulopatía refractaria. Y para eso es que estamos acá. Reconocemos que hay unos cambios en la coagulación y que son unos cambios fisiológicos en el embarazo, y sabemos que cuando estamos en gestación vamos a tener un aumento del fibrinógeno, un aumento de factores como el 7, el 8, el 12, el 9 y el 10, y vamos a tener una reducción fisiológica del número de plaquetas, del factor 7 y de la proteína S. Y así estamos. Por eso, si en condiciones de sangrado tenemos caída del fibrinógeno, caída del factor 7, del factor 9 y 10, vamos a tener entonces una mayor progresión del sangrado. Y por eso el día de hoy estamos aquí para hablar de los siguientes, digamos, las siguientes opciones hemostáticas que nos reporta la literatura. El primero es el ácido tranexámico. Vamos a hablar también de fibrinógeno, de vitamina K, de calcio, del complejo protrombínico humano, del factor 7 recombinante activado y de la desmopresina. Y vamos a ver qué nos dice la evidencia con respecto a estos manejos. Pero acá tal vez el primer mensaje es siempre, absolutamente siempre, descarte un sangrado mecánico. Descarte un sangrado que tenga una opción quirúrgica, porque a veces sangrados que no se ven, hay de pronto un vasito pequeño en retroperitoneo, hay un vasito en pared abdominal, hay un vasito muscular y encontramos hemoperitoneo sin causa clara. Entonces es fundamental que siempre descartemos que haya algo que podamos corregir de una manera quirúrgica. Ahora sí, empecemos y vamos a iniciar con el hemostático inicial y la primera línea de manejo sí o sí en el sangrado obstétrico, que es el ácido tranexámico. Entonces recordemos que en el año 2017 en Lancet se publica el estudio Woman. El Woman Trial es tal vez el estudio más importante en paciente obstétrica, es un estudio patrocinado por la OMS en el cual se tomaron 20.000 pacientes, fue aleatorizado y hubo 10.000 pacientes en un grupo, 10.000 pacientes en otro grupo, y básicamente lo que se hizo fue administrarle a un grupo ácido tranexámico y al otro grupo no. Y lo que mostró el Woman Trial es que ese medicamento, que es de muy bajo costo, salva a 1/3 de las mujeres que morirían desangradas por sangrado obstétrico y que además reduce 35% la posibilidad de requerir cirugías adicionales, como sería una histerectomía o una laparotomía a un costo muy bajo. Para ese momento era un costo de $2.5 y más o menos 2 libras. Y vemos que esta estrategia pues reducía el 33% de la mortalidad. Ventajas de este estudio: es un estudio en el cual digamos, fue multicéntrico en varios países y adicional a eso fue aleatorizado y controlado. Posteriormente tenemos 2 estudios bien interesantes que son los estudios TRAP, que están publicados en el New England Journal of Medicine, y quiero mostrarles que en el 2021 se publica el estudio TRAP2 y el estudio TRAP2 muestra cómo el ácido tranexámico, particularmente en ese escenario de pacientes con cesáreas de riesgo, reduce la incidencia de pérdidas de sangre mayores a 1 litro o la transfusión de glóbulos rojos empaquetados en los primeros 2 días al compararse con placebo. De ahí que en las pacientes en cesárea de manera profiláctica, el estudio TRAP2 mostró a favor de la administración del ácido tranexámico para reducir el sangrado, en particular en ese subgrupo de cesáreas de alto riesgo. Sin embargo, el estudio que habían hecho previo, que es el TRAP1, también publicado en estas 2 revistas que ustedes ven acá, muestra que para el parto vaginal no es una estrategia profiláctica, no es costo efectiva y no sale a favor del ácido tranexámico. ¿Qué debemos saber? Y como todos conocemos los estudios CRASH y los otros estudios en trauma que se han realizado con ácido tranexámico, lo más importante es el timing, es ese momento en que administremos este hemostático, tiene que ser muy temprano. Y si bien se ha documentado que es efectivo hasta los 180 minutos, es decir, las 3 primeras horas, realmente entre más temprano lo administremos con respecto al momento del sangrado va a haber mayor efectividad. De hecho, datos tomados de 40.000 pacientes, digamos de metaanálisis que suman en total los estudios, 40.000 pacientes, demostró que en los primeros 15 minutos es tal vez el momento más importante para poder entonces
entonces administrar el fármaco. Sin embargo, la OMS y la UNCEID se pronuncian y nos dicen, si alguna paciente nos llega y ha tenido un sangrado, viene por ejemplo de un sitio rural y estamos en las primeras 3 horas, póngaselo. Esto es muy importante. Y vamos a ver que en algunos lugares como en Colombia se recomienda la repetición de la dosis. Pero ¿qué nos dice o cuáles son las controversias actuales y lo que tenemos claro frente al ácido tranexámico? Que no lo vamos a utilizar de rutina en el parto vaginal. Recordemos que el parto vaginal es la vía fisiológica del parto, que ojalá todas las mujeres del mundo pudieran acceder a un parto seguro humanizado. Sin embargo, ante, digamos, la necesidad de aumentar las cesáreas por riesgo, condiciones maternas, fetales y obstétricas, claramente vamos a tener más pacientes en condiciones de riesgo que requieran cesárea, en cuyo caso el ácido tranexámico en estas poblaciones de riesgo sí demuestra con el estudio TRAP2 eficacia. Entonces, tanto la NATA como el New England nos dice que en este momento no es de rutina para parto vaginal, pero sí tenemos claro que vamos a utilizar el ácido tranexámico en hemorragia posparto de cualquier etiología. ¿Por qué de cualquier etiología? Porque hace algunos años, antes de la publicación del Woman Trial, lo utilizábamos en sangrado en capa, solamente en esos sangrados persistentes, que no se veía un punto como para controlar el sangrado y no se utilizaba en otros tipos o se dejaba solamente para aquellas pacientes cuya causa, según la mnemotecnia de las 4 Ts, era trauma. Pero realmente en este momento la indicación es utilizar ácido tranexámico en todo tipo de sangrado obstétrico, básicamente por tono, por trauma, por tejido o por alteraciones de la coagulación. Y la dosis entonces será 1 gramo de ácido tranexámico en las primeras 3 horas de la hemorragia posparto, promoviendo el uso en los primeros 15 minutos y repetiríamos la dosis entre 20 y 30 minutos. Y aquí hay que hacer una salvedad importante, es la velocidad de la infusión. El ácido tranexámico no debe ser pasado en bolos, debe ser diluido y pasarse en un tiempo, ojalá, cercano a los 10 minutos y no promover los bolos porque hay reportes de colapso materno relacionado con la administración en bolos. Entonces, nos queda muy claro, el Woman Trial es muy claro, pues vamos a utilizar el ácido tranexámico. Ahora, entonces, vamos a hablar del fibrinógeno, recordando que para hacer un coágulo estable, nosotros tenemos que tener esta mallita, que es la mallita de fibrina, que es la que va a permitir que ahí la interacción entre eritrocitos y plaquetas forme ese trombo o ese coágulo estable. ¿Qué tenemos claro en este momento? Tenemos claro que existen 3 cosas críticas en los momentos del sangrado obstétrico, que son la reducción del fibrinógeno, la reducción del número de plaquetas circulantes efectivas y la reducción de factores de la coagulación dadas por la pérdida de sangre total, más la hemodilución cuando ponemos, pues, digamos, eritrocitos, cuando ponemos solamente los cristaloides o cuando hacemos una represión solamente a través de glóbulos rojos empaquetados. Y que en este momento los mejores y mayores predictores de hemorragia obstétrica mayor y de coagulopatía son tener fibrinógeno bajo, plaquetas bajas y tener reducción de los factores de coagulación. Entonces hemos dicho, no, pues hagamos un protocolo de transfusión masiva porque hemos visto el protocolo de transfusión masiva como algo muy aplicable y extrapolado de otras estrategias como el trauma. ¿Y qué significa un protocolo de transfusión masiva? Es que ponemos estas 4 cosas, glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitados. Los glóbulos rojos pues reponen eritrocitos perdidos, las plaquetas reponen plaquetas perdidas. El plasma fresco congelado contiene todos los factores de coagulación de un ser humano requeridos para hemostasia y se sabe que previene la coagulopatía dilucional con respecto a que usáramos solamente glóbulos rojos empaquetados, pero también sabemos que la cantidad de fibrinógeno presente en el plasma fresco congelado es baja y sabemos que los crioprecipitados lo que nos van a aportar es diversas cantidades de fibrinógeno. Sin embargo, como vamos a ver, estamos en una era en la cual hacemos patient blood management y hacemos ahorro y uso racional de hemoderivados y hacemos un ahorro transfusional. Y entonces vemos que cuando ponemos crioprecipitados, la cantidad que tiene de fibrinógeno cada unidad de críos es de 250 a 325 miligramos por cada unidad de críos y eso puede ser bajo, tiene algunos factores pequeños de la coagulación y el otro punto o la otra desventaja es la variación significativa en los niveles de fibrinógeno, que una unidad puede tener un poquito más, una menos y no sabemos realmente cuánto estamos poniendo y el otro problema es que algunas guías ponen más unidades que
que otras. ¿Qué es importante con los protocolos de transfusión masiva? Que cada institución debe tener su protocolo. De datos extraídos de trauma, se reconoce que transfundir con la estrategia 1-1-1 aparentaba ser mejor. Sin embargo, en este momento estamos tratando de hacer una estrategia de restricción transfusional. Entonces hablemos y conozcamos un poquito más el fibrinógeno, es el factor 1 de la coagulación. Los valores normales dependen de las unidades que yo tenga y que esté midiendo en la institución en la que estoy, de tal manera que si yo estoy midiéndolo en miligramos por decilitro, el valor normal es de 200 a 400 para un adulto, o de 2 a 4 gramos por litro. Ese 200 y 400 es miligramos por decilitro y en gramos sería gramos por litro de 2 a 4. Pero ya sabemos, porque lo vimos en los cambios fisiológicos de la gestación, que la materna suele tener valores por encima de 400. Entonces, para una materna, tener 200 ya es tener bajo, tener 2 gramos ya es tener un valor bajo. Entonces aquí la primera invitación es saber cuál es el valor normal del fibrinógeno en la institución en la que uno trabaja y que cuando hablamos de valores por debajo de 200 o por debajo de 2 gramos estamos hablando de unos valores bajos de fibrinógeno en una paciente gestante, distinto a un adulto, distinto a un paciente en recambio plasmático o en otras circunstancias de paciente crítico. Entonces recuerden que este factor 1 de la coagulación es el que va a generar esa mallita de fibrina que nos va a dar estabilidad del coágulo. Ahora, desde la publicación de Charbit en el Journal de Trombosis y Hemostasia, nos mostró cuando medían en las primeras 24 horas todos los factores de la coagulación en pacientes que hicieran hemorragia posparto como casos severos, se encontró que se veía significativamente más bajo en todas las pacientes que hicieron sangrados mayores. Fibrinógeno, factor 5, antitrombina, proteína C, se veían los tiempos prolongados, en particular el PT, y el dímero D se podía ver elevado. Pero encontraron con el análisis multivariado que en esas primeras 4 horas, entre la hora 0 y la hora 4, el fibrinógeno fue el único marcador altamente predictor y específico de hemorragia posparto severa. Entonces, ¿qué fue lo que ellos publican? Encontraron 2 cosas que son críticas, que en el momento 0, cuando uno tiene un fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro o menos de 200 miligramos por decilitro, tiene un valor predictivo positivo del 100% para tener una hemorragia obstétrica mayor. O sea, que cuando yo activo el código rojo y tomo cuadro hemático, PT, PTT, hemoclasificación, tipificación y rastreo y fibrinógeno, que es lo que debo tomar en el momento 0 de la activación del código sangrado, del código mater, del código rojo, como lo llamen en cada uno de los países, si el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos o por debajo de 200 miligramos, esa paciente tiene un valor predictivo positivo del 100% para un sangrado mayor. Entonces, esto es bien importante y también se demostró que por cada gramo que disminuye el fibrinógeno, el riesgo relativo de sangrado mayor es de 2.6. Esto mostró el estudio de Charbit. Y es por eso que, por ejemplo, el consenso del 2019 de la NATA, que incluye a la NATA, a FIGO, al Colegio Europeo, al Board Europeo de Obstetricia y Ginecología y a la Sociedad Europea de Anestesia, nos dice: en casos con fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro o 200 miligramos por decilitro, si está por debajo, en el escenario de hemorragia posparto debe ser repletado con crioprecipitados o concentrado de fibrinógeno y ambos les dio igual. Es decir, yo puedo poner crios, puedo poner la ampolla del medicamento del concentrado de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque en hemorragia masiva será este el primer factor que cae a niveles críticos en pacientes que han sido reanimados solamente, por ejemplo, con glóbulos rojos y con cristaloides. Y por otra parte nos recuerda ese valor predictivo positivo del 100% de las pacientes que tienen un fibrinógeno por debajo de 2 gramos o por debajo de 200 miligramos. Y es acá donde, por ejemplo, la NATA nos dice: si usted tiene medición por técnica de Klaus o por POCT, que son las Point of Care Testing, las pruebas a la cabecera de la paciente, y tiene menos de 2 gramos por litro o menos de 200 miligramos por decilitro, o unas pruebas viscoelásticas que nos digan que hay hipofibrinogenemia, que ya las vamos a ver. Si uno tiene en el ROTEM, o sea, en la tromboelastometría, un FIBTEM A5 por debajo de 12 milímetros o una amplitud máxima en el tromboelastograma por debajo de 14 milímetros, usted debe administrar o crioprecipitados o
concentrado de fibrinógeno de acuerdo a lo que tenga disponible. Entonces, si yo tengo pruebas viscoelásticas, que eso nos los van a mostrar en una de las charlas siguientes, tengo tromboelastografía, esta amplitud que vemos acá, que es la amplitud máxima del coágulo, que nos habla de esa estabilidad del coágulo. Si tengo esta amplitud máxima menor a 14 milímetros, pues nos habla obviamente de hipofibrinogenemia. Y si lo que tengo es tromboelastometría, y voy a hacer una reanimación hemostática guiada por pruebas viscoelásticas y tengo un FIBTEM A5 por debajo de 12 milímetros, estoy hablando de hipofibrinogenemia, y la nata me dice que en cualquiera de estas dos circunstancias, o un fibrinógeno menor a 2 gramos o menor a 200 miligramos, yo tengo que administrar o críos o concentrado de fibrinógeno. Y es por eso que tanto y ISTH como las guías de las sociedades de coagulación nos recomiendan que toda paciente con hemorragia obstétrica tenga tiempos de coagulación, hemograma, la tipificación y rastreo pues, de su grupo sanguíneo y sus anticuerpos irregulares para que, pues, que la transfundamos de una manera segura. Vamos a tomar niveles de fibrinógeno con la técnica que tengamos, pero que hay que priorizar en las instituciones este resultado. No puede ser que un fibrinógeno se demore un día, sino que tiene que estar en 45 minutos, ya sea por técnica de Klaus o el point of care testing, que es por cassette, que además es de muy bajo costo, muy rentable y tiene resultados muy rápidos, o en los sitios que tenga pruebas viscoelásticas, pues utilizarla, porque muchas instituciones tienen disponibilidad de pruebas viscoelásticas y no las utilizan. Ahora, ¿qué es lo que planteamos entonces realizar? Que si hay documentación de esa hipofibrinogenemia, yo puedo poner o crioprecipitados o concentrado de fibrinógeno. ¿Qué dosis? 3 o 4 gramos endovenosos. Ahora, este año, digamos que prácticamente acaba de salir la publicación ahorita en 2025, tuvimos la oportunidad de participar en este documento de consenso, que son las recomendaciones de consenso para el abordaje del manejo y del sangrado en escenarios críticos. La doctora Sandra Olaya, el doctor Arturo Cardona y yo fuimos los responsables de la parte de hemorragia obstétrica. Hubo grupos hablando de cirugía cardiovascular, de trauma. Realmente es un consenso muy bonito liderado por el doctor Garay y el doctor Ariza, un documento que los invito a que lo revisen. Y en la parte de obstetricia, la recomendación 14 quedó que se sugiere la administración de fibrinógeno en pacientes con hemorragia postparto que presenten fibrinógeno por debajo de 2 gramos por litro. Recuerden que en algunos sitios está en miligramos por decilitro y serían 200. A esos pacientes que tienen menos de ese valor normal o alteración compatible con pobre contribución de fibrinógeno a la firmeza del coágulo, que ya les dije que si uno tiene pruebas viscoelásticas será un FIBTEM A5 por debajo de 12 milímetros, o si tengo el TEG, o sea, tromboelastografía, será una amplitud máxima por debajo de 14 milímetros. Ahí yo debo sugerir la utilización de críos o de concentrado de fibrinógeno. Y la recomendación 18, que aplica también para esta temática, es que se sugiere el uso de concentrado de fibrinógeno en la hipofibrinogenemia documentada. Tengo que medirla durante la hemorragia postparto en caso de que no tenga crioprecipitados. Porque a veces la disponibilidad de crioprecipitados, si yo estoy en una institución que no tiene su propio banco de sangre, sino que tienes un hemocentro, suele ser difícil. Entonces ya tenemos acá el ácido tranexámico y tenemos entonces el fibrinógeno o el concentrado de fibrinógeno. Ahora hablemos del factor 7 recombinante activado. Tenemos que hablar de él porque el factor 7 recombinante activado vuelve a estar en este momento en la agenda desde que en el año 2021 es aprobado nuevamente por la Sociedad Europea de Medicamentos y Alimentos, que es el equivalente a la FDA, pero para Europa. Y se aprueba nuevamente con esa indicación específica del 2021, porque ha estado siempre aprobado para otras enfermedades como la hemofilia adquirida, como un agente bypass en ciertas condiciones, para déficit de ciertos factores o para algunas condiciones como la trombastenia de Gladstone. Entonces, este fármaco que en algún momento deja de estar aprobado, vuelve a estar aprobado para hemorragia obstétrica y vamos a ver las razones de por qué se pone nuevamente en el radar. Esta es publicación de ahorita, del 2024, del año pasado.
que es el consenso de expertos europeos para ese rol que tiene el factor 7 recombinante activado en la hemorragia obstétrica. Lo primero que nos recuerda es que pues, es un fármaco que en algunas guías no aparece, que en otras aparece sin recomendaciones claras y que hay sociedades que no lo tienen recomendado en guías. Entonces, estas son la manera en que ellos dicen, mira, esto es lo que está pasando en el mundo con respecto a este fármaco. Entonces, durante este consenso, lo que ellos quieren responder es esta pregunta. ¿Cómo debe ser el factor 7 implementado en los algoritmos de hemorragia postparto en las diferentes guías ahora que la indicación vuelve a estar aprobada en Europa? Y hacen pues unos momentos claves de definir en qué momento se va a administrar, cómo se va a hacer, bajo qué indicaciones y algo muy interesante que es definir los escenarios en los que tiene un rol el factor 7 recombinante activado. Y tal vez lo más importante de este consenso es que nos habla mucho de ese timing o de ese momento de la administración, porque clásicamente la administración entonces de el factor 7 recombinante activado estaba dada para pacientes que ya estaban en una fase de no recuperación o que estaban ya muy avanzados. Y como vamos a ver, para que sirva tiene que ser en una etapa más temprano. Se hace también un ajuste de la dosis recomendada, ya no 90 microgramos por kilo, sino dosis de 60 microgramos por kilo y vamos a ver que el timing y el momento sí se vuelve muy importante. Entonces, ¿qué tenemos o qué sabemos? Lo primero que tenemos que tener claro es que el uso del factor 7 recombinante activado se había usado de manera tardía y que el usarlo de manera tardía puede impactar en los resultados de mortalidad y que definitivamente después de unas publicaciones en Suiza, en particular digamos como unas guías suizas, para hemorragia posparto, nos demuestra que el uso definitivamente debe ser un poco más temprano en el curso de la hemorragia posparto. ¿Y cuál es la propuesta de ese timing o de esos escenarios? Entonces, le dan 5 escenarios. El primer escenario, cuando una paciente tiene parto vaginal, el primer paso siempre van a ser todas las medidas no invasivas o invasivas que utilizamos en hemorragia postparto. Los uterotónicos, el tranexámico, el masaje, el Bilinch, el balón de Bacri, el hábil que tengamos. Y ya como paso 2 empieza a aparecer la consideración del factor 7 recombinante activado y como paso 3 ya la relaparotomía o la embolización uterina. Esto lo dejan como escenario 1 para parto vaginal. Como escenario 2, después de una cesárea, dice, las primeras medidas deben ser quirúrgicas. Hágale un Bilinch, hágale una sutura, mire a ver qué le puede ligar ahí a nivel vascular, corrija la parte mecánica vascular. Y como segunda línea, entonces consideran el factor 7 recombinante activado, obviamente después de uterotónicos y tranexámico, y ya después sí considere la histerectomía o la embolización de arterias uterinas como paso 3. En el escenario 3, en pacientes que hayan sometido a cesáreas, si la paciente está crítica, está en la UCI y ya se cerró el abdomen, la laparotomía está cerrada, pero hay clínicamente un sangrado aparente, considere factor 7 recombinante activado junto con embolización de arteria uterina. En particular, porque lo que ellos describen ya en los subartículos y en como en todo el listado de cómo hacen las recomendaciones y las reuniones, es que son pacientes que ya están en la UCI, ya están cerradas, ya se les ha hecho el procedimiento y arrancan a sangrar. Y entonces todo el mundo dice, no, es coagulopatía. Entonces, ¿qué hacemos? La volvemos a hablar, pero está coagulopática. La politransfunden, pero no se opera y como que no se define. Entonces ellos dicen, mire, si usted tiene esa paciente que ya cerró, que cree que ha controlado el sangrado, pero vuelve a sangrar, tiene clínica de sangrado severo, ponga el fármaco junto con una medida por radiología intervencionista. Y como paso 2, ahí sí la relaparotomía, porque son muy claros en las discusiones en que esto a veces las inestabiliza muchísimo y pues ahí no dicen nada de paso 3. Este cuarto escenario me parece a mí súper interesante, que es cuando hay un parto con hemorragia obstétrica en un sitio que no tiene capacidad resolutiva y ante un traslado en una paciente que necesita medidas de rescate. Entonces ellos dicen, si usted está en una zona rural, lejana, claro que lo hicieron en Suiza, no me llama la atención, pero si usted tiene que remitirla a un centro de experiencia y está en una unidad obstétrica pequeñita o en una zona rural y la tiene que transferir, considere factor 7 recombinante activado durante el momento de la transferencia o del traslado para garantizar, estabilizar a la paciente y reducir un poco el riesgo de deterioro por sangrado masivo. Y el quinto escenario es
durante o después de la histerectomía y cuando está haciendo una histerectomía y no puede controlar la hemostasia en ese momento, no después del empaquetamiento, de la politransfusión, de que lleve 2 días con reintervenciones y sangrado mayor. Esta es la recomendación que da el consenso europeo para los escenarios clínicos del factor 7. Otras publicaciones, digamos que es difícil encontrar ensayos clínicos controlados aleatorizados de este factor. Sin embargo, ya vamos a ver lo que nos muestra, y uno grande que nos muestra la evidencia, es que lo que se está planteando es que se utilice un poco más temprano para obtener un resultado más favorable, no dejarlo como última opción. La razón y la propuesta es que cuando hay esa exposición subendotelial y aparece entonces el factor tisular, uno de los primeros momentos relacionados con el control de sangrado es esa activación del factor 7. Y como hay pérdida de factores por el sangrado, porque lo que perdemos es sangre total, entonces ese momento va a ayudar a que haya una, digamos, una activación de toda la cascada de la coagulación por ese primer momento que es el factor 7. Sin embargo, nos daba pánico los eventos tromboembólicos porque de hecho la FDA considera decir que no se utilice más el factor 7 recombinante activado por eventos de trombosis arteriales. Recordando que esos eventos fueron de pacientes con uso tardío, que no se había corregido la acidosis, ni la temperatura, ni el fibrinógeno, y que aparte de eso se ponía una dosis de 90 microgramos por kilo. Entonces empiezan a aparecer publicaciones, como vemos, toda esta evidencia es posterior a la reaprobación por la Sociedad Europea de Medicamentos, y es que los datos de seguridad pues siguen siendo faltantes porque faltan grandes estudios como el Woman Trial, pero que ellos dicen que la incidencia de evento tromboembólico en paciente con hemorragia posparto llega a ser del 0,72 al 1% por solo haber tenido una hemorragia posparto, y si las pacientes fueron tratadas con factor 7, este valor sube al 1,82, que realmente parece ser bastante seguro, en particular cuando se utilizan dosis inferiores a los 90 microgramos. Y básicamente esta es otra publicación que básicamente toma los estudios, digamos, como grandes, recientes y actuales, ya se los voy a mostrar. Si quieren, de hecho, pasémonos acá. Y lo que hacen es tomar el estudio danés, el estudio de Dinamarca, el del Consorcio de Hemorragia Posparto de Países Bajos, el estudio de Reino Unido, el estudio de la Universidad de Bern, el registro UNI7 y este que es el de Australia, Nueva Zelanda, que se llama el ANS-HR, que es el Australia-Nueva Zelanda Hemostasis Registry, y encontraron que hay además protocolos distintos, uno de 60 microgramos por kilo que parece ser definitivamente la dosis efectiva y más segura, y otros que tenían protocolos de dosis más variable y lo habían utilizado después de que habían fallado las prostaglandinas. Como nosotros utilizamos misoprostol, ellos utilizaban, por ejemplo, sulprostone o otro tipo de prostaglandinas, y lo que encontraron o lo que muestra esta publicación, que también es de ahorita del 2024, es que el metaanálisis de seguridad mostró que es poco probable que hubiera una incidencia muy alta de trombosis arteriales o venosos en estas mujeres de hemorragia posparto, y el estudio multicéntrico y abierto que fue controlado y aleatorizado mostró que sí reducía los procedimientos invasivos después del tratamiento con factor 7 recombinante activado, mientras que los observacionales, o sea, los descriptivos, no tienen ese poder y no lo confirmaron. Entonces dice, un estudio que es de etiqueta abierta, que sería uno de los contras del estudio, pero que es multicéntrico y controlado y aleatorizado, sí dice que se reducen los procedimientos invasivos. Obviamente faltan estudios con mejor calidad metodológica, pero tal vez lo importante es que si yo tengo una paciente de 20 años con una abrupción de placenta, con un óbito fetal, con un útero curvalier, le voy a tener que quitar el útero y ya se le murió su bebecito, pues considerar estas estrategias es parte de lo que plantean ellos dentro de la ventaja de la reducción de los procedimientos invasivos. Y bueno, esta también es publicación de ahorita, del 2024, que nos dice claramente la primera línea siempre va a ser la primera línea: uterotónicos, masaje uterino, masaje en el escenario de hemorragia posparto, compresión bimanual, bilinch, etcétera, todo lo que es, digamos, primera línea, y claramente los oxitóxicos. Y en segunda línea, los dispositivos como los balones, los dispositivos tipo ELAVI o tipo balón de Bacri, y claramente los hemostáticos. Ácido tranexámico siempre será lo primero,
corregir los factores que impactan en la coagulación, como es el pH, la temperatura, el calcio, la hemoglobina, es decir, todo lo que produce la pentada mortal. Y vamos a poner entonces el reemplazo de volumen, los productos sanguíneos y considerar concentrado proteínico humano, fibrinógeno, factor 13 donde está disponible y el factor 7 recombinante activado, y ya después sí ir a estos procesos como la histerectomía. Pero tal vez lo interesante acá es que dice, debe ser una estrategia más temprana en pacientes con hemorragia posparto severo, que parece ser más efectivo que la administración tardía en un estado ya de coagulopatía refractaria. Y aquí quiero recordarles y darle las gracias a los doctores Quintana, que también es coautor y líder del consenso de sangrado mayor, junto con el doctor Garay y el doctor Freddy Ariza, porque publican esta belleza de artículo que es cómo cambiar el concepto de tríada de la muerte a pentada de la muerte. Entonces sabemos que la tríada de la muerte es pues la manera clásica en que digamos que las personas fallecen, donde coagulopatía, hipotermia y acidosis ha sido esa triada que nos lleva a perder la vida, y cómo realmente hablamos ahorita de que hay 5 cosas que producen la pentada, en particular en trauma, en sangrado mayor, en todas estas patologías, donde está la hipoxia isquémica, la hiperglicemia, la hipocalcemia, la acidosis, la hipotermia y por supuesto todo enmarcado en la coagulopatía. ¿Qué sí sabemos con respecto al factor 7 recombinante activado? Es que tenemos que buscar pacientes con temperatura conservada, es decir, todas las estrategias para prevenir la pérdida de calor, un pH lo más cercano, digamos, evitar la acidosis para que el medicamento tenga efectividad, haber repuesto calcio, ya vamos a hablar del calcio, y tener, ojalá, controlados los niveles de fibrinógeno y promover dosis de 60 microgramos por kilo. Claramente faltan más estudios, pero esto es lo que permitió que se hubiera avalado. Los que tenemos más años nos tocó estudiar con las cascadas de la coagulación con las 2 vías, pero todos sabemos que en este momento reconocemos que en la nueva cascada de la coagulación tenemos una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. Y que lo primero que sucede es cuando se expone este tejido subendotelial por un trauma, se activa el factor tisular. Aquí es donde empieza a producir la cadena el factor 7 activado, y cómo después del estallido de trombina se empieza a formar ese coágulo estable donde la plaqueta tiene una interacción muy dinámica con una activación plaquetaria, y vamos a terminar en esa mallita de fibrina y ese coágulo estable. Obviamente entendemos que todos estos factores de la coagulación son muy importantes. Ojalá tuviéramos una prueba rápida que nos detectara todos estos factores de la coagulación y sus déficits para poder dar un manejo más personalizado y de precisión. Vamos entonces viendo otros agentes hemostáticos. Cada vez hay más interés en el complejo protrombínico humano. Sabemos que sus indicaciones son como reversores de los pacientes que están anticoagulados con algunos fármacos orales, en particular warfarina, y que cuando ha sido refractaria a otro tipo de terapias, pero que lo usamos en muchos otros escenarios de pacientes con otro tipo de anticoagulación. Pero vemos que hace parte de las estrategias de ahorro de hemoderivados, que cuando hay escenarios de baja oferta de hemoderivados o pacientes que son testigos de Jehová o no toleran la transfusión, nos ayuda mucho. No hay una recomendación dramática por guías, pero ya sabemos que es el futuro y ya vamos a ver lo que quedó también para Colombia. Y lo que se sabe es que corrige rápidamente la coagulopatía mientras reduce la pérdida de sangre y transfusión. Para la publicación que les conté, que es este documento de consenso, en la recomendación 15 sugiere la utilización de concentrado de complejo protrombínico de 4 factores cuando exista evidencia diagnóstica de que necesitamos otros factores de la coagulación diferentes al fibrinógeno y no hay plasma, o no se pueda poner plasma, o tenga contraindicación de plasma, o se haya transfundido una cantidad ya considerable de este hemocomponente. Entonces, lo que se ha visto es que 8 a 10% de las pacientes con hemorragia posparto van a tener alteraciones de la coagulación distintas, y es por eso que se plantea la utilización del concentrado de fibrinógeno. Otro fármaco del que tenemos que hablar es desmopresina. La desmopresina pues tiene un factor y un papel muy importante estimulando el factor 8 y el factor de von Willebrand. Ese es uno de sus mecanismos de acción.
Y adicional a eso, se sabe que acorta el PT y el PTT, es decir, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina. No lo debemos usar de forma rutinaria. Y esta publicación, que me parece muy bonita, que habla de ese kit de emergencia obstétrica, como lo llamamos en Colombia, o refrigerador de hemorragia obstétrica, como lo llaman en otros países, sabemos que nos sirve ya sea la dosis de 15 microgramos subcutánea o endovenosa dosis única o una dosis de 0,3 microgramos por kilo. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer una revisión de la literatura, la evidencia es baja, pero se ha utilizado como agente hemostático en particular en pacientes que tienen trastornos como hemofilia A o con alteraciones del factor de von Willebrand. Entonces, la publicación más reciente que encontré es esta, de enero del 2023, y dice que es un agente que puede ser ahorrador de hemoderivados en desórdenes con tendencia al sangrado, como son, por ejemplo, las hemofilias A, B, algunas deficiencias de factores y varios subtipos de enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, algunas de estas van a tener evidencia a favor de su uso y otras que están contraindicadas y otras que digamos que no tienen recomendación específica. ¿Qué sabemos? Pues que básicamente la desmopresina sí aumenta estos factores de la coagulación, básicamente factor 8 y factor de von Willebrand, tanto en personas sanas como en personas con enfermedades hematológicas tipo hemofilia, y que actúa sobre unos receptores que tiene las células endoteliales, que son los receptores V2. Se va a liberar entonces de unos cuerpos que se llaman los Wave palas vasculares, se van a liberar el AMP cíclico y se va a estimular toda una cascada de coagulación en la cual se va a terminar activando la glicoproteína 1B de las plaquetas y por eso mejora la actividad plaquetaria. Esta publicación también nos dice, bueno, en medicina transfusional, el uso intraoperatorio como un producto ahorrador de sangre o reductor del uso de sangre no está tan claro. Pareciera que no se recomendara. En pacientes con uremia puede ser benéfico, en pacientes con cirrosis no hay evidencia, falta más información, y en pacientes con hemorragia intracerebral en este momento no es indicado. Sin embargo, yo creo que todos nosotros lo hemos usado en trastornos plaquetarios en obstetricia, ya sea en pacientes con HELP, con trombocitopenia severa, o en pacientes, por ejemplo, que tienen dengue. Sin embargo, no hay evidencia y no hay estudios. Recuerden que la materna clásicamente ha sido excluida de estudios controlados, aleatorizados, y pues por razones, digamos, éticas es difícil incluirlas en estudios grandes. Y estos son otros dos artículos recientes con respecto a otras patologías. Definitivamente la evidencia es controversial frente a desmopresina y no hay claros datos en obstetricia. Frente a la vitamina K, no hay evidencia en obstetricia, pero creo que todos lo hemos usado porque sabemos que la vitamina K ayuda y promueve estos factores 2, 5, 7 y 10 que suelen estar disminuidos en las personas con sangrado. Sin embargo, no tiene evidencia, pero tampoco tiene, digámoslo así, soportes de que sea lesiva o tóxica. Entonces, no tenemos mayor evidencia. Por último, el calcio. Sabemos que de pacientes con trauma y de pacientes con transfusión masiva hemos encontrado dos cosas. Uno, el calcio es cofactor de toda esa cascada de la coagulación y es fundamental para que la cascada de coagulación funcione. Por otra parte, se sabe que los pacientes que se sometieron a transfusión masiva se les bajan los niveles de calcio, entonces vamos a reponer calcio. Y dentro del consenso que les mostré, pues definitivamente hay que medir calcio ionizado, y cuando está bajo, claramente hay que reponerlo. En los sitios que se demora o no tenemos rápido el reporte del calcio ionizado, puede considerarse la administración profiláctica de calcio. Por último, y esto lo van a hablar en las sesiones, en la última sesión de hoy del doctor Vasco, es muy importante que hablemos de PBM en obstetricia, del Patient Blood Management, porque ya se ha demostrado que en paciente perioperatorio, en paciente médico, en cuidado crítico, en obstetricia y en paciente pediátrico y neonatal, el uso de estas estrategias de ahorro transfusional reducen mortalidad en un 28%, reducen infección en un 21% y reducen la longitud de la estancia hospitalaria, y que las instituciones tienen que generar estos escenarios multidisciplinarios donde se toman unas medidas pre, intra y postquirúrgico, y que realmente cuando hablamos del PBM, del Patient Blood Management en embarazo,
el uso racional y la restricción de los productos halogénicos, como son los hemoderivados, hace parte de buena práctica. Y si nosotros vemos, la salud tiene que estar en este ciclo PHBA de mejora continua, donde lo que tenemos que hacer es planear, hacer, verificar y actuar. Y por eso, dentro de las iniciativas de mejoramiento de la calidad, está el uso de estos fármacos como parte de las estrategias de paquetes de intervención y en particular para reducir la mortalidad por sangrado posparto. Durante el tiempo que he estado aquí hablando con ustedes, se han muerto 15 maternas. Mientras yo he estado dando esta conferencia, 15 mujeres fallecieron por una condición relacionada con la maternidad. Y de esas 15 mujeres, quiero contarles que 7 se murieron de una hemorragia obstétrica. 7 mujeres de todo el mundo que en este ratico han perdido la vida por un sangrado mayor. Y el mensaje tal vez que les quiero dejar es que en sangrado refractario, pues definitivamente hay opciones. Y yo creo que cuando uno está tanto del lado de la paciente obstétrica como del lado de la terapia intensiva y del cuidado crítico, pues no bajemos la guardia y no digamos que esa paciente ya no tiene ninguna opción y que esa paciente ya está en una coagulopatía intratable, porque sí existen opciones y tenemos que considerarla. Eso era lo que yo les quería contar el día de hoy y los dejo con mis compañeros que van a continuar hablándoles del sangrado masivo. Lili, muchas gracias por tu presentación. Hay muy buenos comentarios en el chat. Quisiera retomar solamente dos preguntas que quisiera que respondiéramos de forma muy rápida, muy concisa, porque estamos un poquito cogidos del tiempo. La primera es acerca de estudios de costo-efectividad. ¿Sabes si se han hecho evaluaciones de costo-efectividad de factor 7, de complejo protrombínico, que puedan decirnos qué tan útil puede ser en un medio de bajos ingresos como el nuestro? Y la segunda pregunta, que la pone el doctor Santillán, es que nos pregunta acerca de cuánto tiempo después de utilizar estas estrategias debería yo repetir las pruebas de laboratorio de los pacientes. Perfecto. Bueno, las pruebas de laboratorio en toda la paciente con coagulopatía deben ser dinámicas e individualizadas y deben ser repetidas. Perdónenme un segundito. Se me va a acabar la pila. Listo. Entonces, digamos que uno debe tomar la decisión de repetir los laboratorios de acuerdo a necesidad. Para Colombia, por ejemplo, en las guías que hizo el grupo de la estrategia Padrino, de las últimas guías que tenemos para 2023, ellos dan como un listado de cuándo deberíamos repetir las pruebas. Sin embargo, eso debe ser personalizado y de acuerdo a cuáles pruebas estuvieron comprometidas y si mi paciente paró de sangrar o si la paciente ya no está sangrando. Por ejemplo, si mi paciente controló el sangrado y el primer fibrinógeno es normal, pues no tendríamos que hacer fibrinógeno diario, largo, todos los días mientras esté hospitalizada. Tenemos que hacer un uso racional de los recursos. El problema de los estudios de costo-efectividad de estos fármacos es que sí son costo-efectivos, el problema es la devaluación, por ejemplo, del peso, que es algo que tenemos que tener claro, pero cuando uno mira los costos indirectos de una paciente con una hemorragia masiva, porque estamos hablando de pacientes con hemorragia masiva, todo lo que es el kit transfusional tiene un precio, los procedimientos invasivos, los usos, por ejemplo, como la radiología intervencionista, el REBOA que nos va a mostrar el doctor Nieto, cuando las pacientes, por ejemplo, tuvieron necesidad de cuidado intensivo, ventilación mecánica, varios procedimientos quirúrgicos, la histerectomía, todo lo que viene con estos costos, pues eso hay que sumarlo, porque no estamos hablando solamente de lo que vale una unidad de transfusión, sino lo que vale la noche de UCI, la noche de ventilación mecánica, el seguimiento de gases, de laboratorios, los sedantes, todo eso son valores agregados e indirectos que hay que tener en los estudios de costo-efectividad. Entonces, realmente, Latinoamérica sí tenemos algún problema que estamos en desventaja con respecto al dólar. Sin embargo, cuando uno compara cualquiera de estos fármacos es una 20ª parte de cualquier fármaco de quimioterapia de quinta o sexta línea. Hay una frase que a mí me llama siempre la atención que la dijo uno de los presidentes de OMS y es que a veces falta voluntad política para la reducción de la mortalidad materna porque a un paciente de 70, 80 años le podemos hacer una quinta línea de quimioterapia con biológicos, pero a una paciente no le podemos ofrecer un fármaco que le puede salvar la vida. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Eso es como la primera pregunta. Y la segunda
era con respecto al seguimiento de laboratorios, pues eso hay que individualizarlo de acuerdo a lo que yo tenga disponible y al estado de la paciente. Cuando se desactiva el código rojo, se controla el sangrado, pues haré los laboratorios a las 12 o a las 24 horas de acuerdo a la severidad. Pero hay pacientes que todos hemos tenido haciéndoles pruebas seguido y tomando decisiones dinámicas por anemización. Eso era como lo que les quería contar. Y lo otro es recordar que cuando hay un sangrado mayor debemos instaurar tromboprofilaxis relativamente temprano, entre las 2 y las 24 horas, siempre y cuando yo ya no tenga sangrado. Y la tromboprofilaxis mecánica y farmacológica debe ser priorizada en la paciente que hizo un sangrado, porque esa paciente activó todo su sistema de coagulación independientemente de que yo le haya puesto fármacos hemostáticos o no, tienen un mayor riesgo tromboembólico porque esa activación subendotelial activa toda su cascada trombótica. Eso básicamente. Perfecto, Eli. Muchas gracias. Muy claro, muy completo sobre todo. Como siempre, no nos sorprenden estas presentaciones de tu parte. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con Álvaro. Álvaro, el doctor Álvaro Nieto, es ginecólogo e intensivista de la Universidad del Valle, especialista en docencia de la Universidad de Santiago de Cali, doctor en medicina de la Universidad de Ámsterdam y líder de la Clínica de Cirugía Obstétrica Compleja de la Fundación Valle de Lili. Álvaro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Camilo. Voy aquí a compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. El tema que me corresponde es el uso del Reboa en obstetricia crítica. Este es un tema realmente interesante, pero simple en últimas, porque a pesar de que se le da eh, una gran promoción mediática a este dispositivo, pues simplemente es un dispositivo, una estrategia de control del sangrado, una más de las muchas que tenemos. Esta gráfica de PubMed muestra cómo se ha disparado la publicación en Reboa. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con dispositivos, pues tiene bastante movimiento, pero no es nada nuevo, realmente. Y se confunden los términos de Reboa, Reboa, que pues es un nombre comercial realmente, lo tiene patentado Prime Time Medical. Y miren todas las patentes que tiene muchísimas en diferentes países con el procedimiento. Entonces, Reboa, Reboa es un nombre comercial de este catéter que no lo tenemos en Colombia o creo que está llegando, pero pues tiene un costo bastante alto y que está diseñado para resucitación. O sea, es un balón endovascular aórtico, no está hecho como todos los otros balones para desplegar prótesis endovasculares, está hecho para manejo de la hemorragia no comprimible. Y eso es muy importante que lo vayamos aclarando desde ya. Entonces, el REBOA, cuando vemos REBOA, es Resuscitative Endovascular Occlusion of the Aorta, que es un procedimiento que puede hacerse con cualquier balón, o también el ER-REBOA, que es un dispositivo comercial. Y me gusta mucho esta revisión es de una revista de anestesiología muy reciente y pues queda claro cómo se le da un nicho específico a este procedimiento y al uso de este insumo, que es la hemorragia no compresible. Y el Reboa todavía no ha demostrado que aumenta la sobrevida y es muy difícil que que un procedimiento, un insumo, un medicamento demuestre de verdad en un escenario tan emergente como la hemorragia masiva en trauma o en obstetricia, cambios en sobrevida. Pues estos estudios son bastante difíciles de hacer. Pero bueno, ese es el nicho que tiene. Pero recordemos que es para hemorragia no comprimible. Y entonces, a pesar de que todos hemos vivido esto, pues esto es un poquito más terrible de lo usual, pero en algún momento lo hemos tenido o lo vamos a tener, o todos hemos tenido este tipo de, de escenario catastrófico, pues en cirugía que uno no sabe qué hacer. Pero se nos olvida que la hemorragia obstétrica es comprimible. O sea, todo nuestro sangrado está por debajo de la bifurcación aórtica. O sea, nosotros tenemos la aorta al alcance de nuestra mano. Entonces, miren cómo se sigue operando y operando y operando o atendiendo el parto con sangrado y nadie va a la aorta a comprimirla, porque se puede comprimir con la mano. Claro, tenemos que recordar que es que el útero
tienen unos pedículos vasculares muy claramente definidos, que no son solo la ovárica y la uterina, sino también las arterias colpouterinas. Pero independientemente de la compleja red vascular, independientemente de que haya un acretismo, un útero de Cuvelier, independientemente de que haya coagulopatía, si comprimimos la aorta o la ocluimos, el sangrado va a parar. Por supuesto, esto no nos resuelve el problema, pero nos da tiempo para pensar y detiene esa cascada de deterioro metabólico de la que habló Liliana durante un tiempo prudencial. Entonces tenemos tres opciones para la oclusión aórtica. Podemos hacerlo por el balón, pues digamos que es lo más novedoso, atractivo y por supuesto a lo que más presión se le hace, porque pues la presión comercial tiene un impacto mediático importante, pero tenemos nuestra mano y lo podemos comprimir con la mano o tenemos cirujanos en nuestro, donde hay un obstetra, hay un cirujano que nos puede hacer un clampeo aórtico después de haber sacado el bebé. Bueno, entonces me voy a dedicar a hablar de este procedimiento en obstetricia y eh, aunque quisiera uno hablar de hemorragia obstétrica en general, termina siempre hablando de espectro de acretismo placentario porque es el escenario como más catastrófico en cuanto a hemorragia. Y como vemos, Liliana describió situaciones como el útero de Cuvelier o una paciente con un embarazo ectópico con 4 litros de hemoperitoneo. Todas esas situaciones, digamos que de alguna forma la obstetra las sabemos solucionar y de una pensamos en histerectomía o en laparotomía pero en todas esas situaciones nos sirve la oclusión aórtica. Entonces, ¿será que vale la pena ponerle un balón endovascular aórtico a una de estas situaciones? Por ejemplo, un ectópico roto, usted rápidamente hace una laparotomía y en 2 minutos clampea la trompa que está sangrando. Entonces son hemorragias comprimibles. El acretismo a veces es muy complejo porque no se resuelve fácilmente, no es como hacer una histerectomía obstétrica para una atonía uterina. Entonces, por supuesto, encontramos artículos que recomiendan la colocación del balón, del reboa, en todos los casos del espectro de acretismo placentario. Nuestra institución lo hacía porque, por supuesto, uno va al American Journal y encuentra este tipo de artículos y de hecho lo publicamos. Esta fue la primera publicación del doctor Ordóñez, el jefe de cirugía de trauma de mi hospital, en el que hizo una metaanálisis, una revisión sistemática encontrando series máxima de 40 casos. Nuestra serie en esa ocasión fueron 12 pacientes y fue fabuloso, decíamos, sirve cantidades. Y aquí viene el problema del sesgo de publicación. Nadie publica las complicaciones. Al caso 28, 34, 36 empezaron a aparecer las complicaciones. Miren, una trombosis de la arteria ilíaca externa por la punción, una complicación de la punción cerebral profundidad distalmente por colaterales. Y acá también otra complicación quirúrgica. Entonces, comenzamos a ver complicaciones y publicamos en el 2020 las 3 pacientes que teníamos. Y miren cómo una de las pacientes tuvo 0 minutos de oclusión y no tenía acretismo, porque a veces hay falsos positivos del diagnóstico prenatal. Entonces, si decimos que le vamos a poner reboa a todas las pacientes que van a cirugía por acretismo placentario, vamos a tener pacientes con balón adentro, riesgo de trombosis y de otras complicaciones del acceso vascular, gastando dinero porque el Ruiboa que vieron ahí y el ER Ruiboa, el de la marca comercial, vale alrededor de $2,000. Nosotros en mi hospital no usamos ese dispositivo muy costoso y no estaba hasta hace poco, creo que están en proceso de traerlo, no sé si ya está, pero usábamos otros balones con un perfil, o sea, con un tamaño de introductor mucho más alto. Miren, en esta serie usábamos introductores 11 o 10 French, cuando el ER tiene 7 French. Entonces, probablemente esto tiene que ver con el riesgo de trombosis, por supuesto, pero no es el único factor. Entonces nos comenzamos a preguntar si de verdad se requerían balones aórticos en todos los pacientes con placenta acreta spectrum y decidimos hacer un estudio eh, en el que comparamos la utilidad de esto. No le pongamos a todas las pacientes el balón antes de la cirugía, hagamos la laparotomía, empecemos a disecar y antes de sacar al bebé, antes de generar sangrado, evaluemos qué tan grave es esta paciente, porque es un espectro, por eso se llama espectro de acretismo placentario. Y habrá casos muy graves y habrá casos no tan graves. Afortunadamente, la mayoría de los casos, si uno hace una disección apropiada, los puede controlar sin necesidad de procedimientos vasculares específicos. Y los resultados fueron muy interesantes. Antes lo usábamos para todos los pacientes
después hubo un periodo intermedio en el que solo lo usábamos en aquellas en las que la ecografía nos parecía horrible y después decidimos no, porque algunas pacientes con ecografía horrible, la cirugía se iba dando bien y no necesitábamos el balón. Entonces dijimos, solo se la vamos a poner a aquellas pacientes con lesiones laterales bajas como esta o en las que es imposible disecar la vejiga del útero. Y esto fue lo que encontramos. En el grupo 1, en el que le poníamos a todas las mujeres, mire, pusimos 32 balones aórticos y miren cómo 8 casos se les puso el balón y nunca se infló. Y hubo 2 complicaciones vasculares. El grupo 2 es el que les digo, fue un grupo muy corto porque realmente vimos rápidamente que ese no era el camino. Y les voy a hablar del grupo 3. Miren cómo en el grupo 3 solamente usamos 4 balones, pero todos se inflaron. Y pues también hubo complicaciones, o sea, no estamos exceptos de complicaciones, pero miren cómo el sangrado fue muy parecido, 1600 en el grupo 1 y 1500. Entonces, usar el balón así de esta forma individualizado es seguro, el sangrado no aumenta y ese es el temor, o sea, generalmente cuando hablamos de espectro de acretismo placentario, el riesgo de que la paciente sangre mucho justifica usar todo. Usemos el Saber, usemos Ligachur, usemos Reboa, usemos firinógeno recombinante, hagamos un trombolastograma, porque si sangra, es mejor que le hayamos hecho todo. Pero si usted va mejorando, como dijo Liliana al final de la charla, el desempeño de su grupo porque se audita y aplica políticas de calidad, usted va a poder ir desmontando intervenciones y haciendo los eventos menos complejos. Entre ellos, individualizando el uso del balón aórtico. Y esto es lo que hacemos ahora. Hacemos una laparotomía sin balón, comenzamos a disecar y si encontramos casos como estos, en los que fue imposible disecar el espacio vesicuterino, miren que el campo no está lleno de sangre y no hay sangrado activo. Sacamos el bebé, pinzamos los bordes y en ese momento llamamos a nuestros amigos de cirugía que están avisados desde siempre y que están cerca y nosotros seguimos operando mientras ellos hacen una punción femoral guiada por eco e inflan el balón. Se acorta el tiempo de oclusión, que tiene relación directa con el riesgo de trombosis femoral, y individualizamos el manejo de manera segura. Entonces, las recomendaciones rápido para el uso es, hay que entrenarse. Esto no es que yo sé poner catéteres, pues por supuesto se hace igual, se hace por la misma técnica de Seldinger. Si usted tiene el dispositivo comercial es muy fácil porque el Reboa no necesita guía, es rígido, viene marcado y usted mete 30 centímetros. Llegar a la zona 3 de la aorta es muy fácil y más si lo hace intraoperatorio porque usted ya sacó el bebé y usted puede palpar dónde está el balón. Prepare sus insumos, incluya la heparina siempre, siempre póngale heparina. Seleccione las pacientes, no es para todas. Haga una guía ecográfica. Si usted lo va a poner preoperatorio, confirme la posición, ya sea por fluoroscopia o por una simple radiografía de tórax, viendo que la punta del catéter está entre L3 y L4. Siempre heparinice el lumen y también heparinice distal a la oclusión, porque va a quedar una columna de sangre que no se mueve. Avísele a sus anestesiólogos, porque siempre sube la presión. Miren cómo en todas las gráficas, cuando usted infla el balón, sube la presión y a veces, si usted no avisaba, va a decir, señora está hipertensa y comienzan a darle antihipertensivos o sulfato de magnesio. Pero lo más importante, coordine el desinflado, porque en ese momento muchas pacientes hacen hipotensión y requieren soporte con catecolaminas. Hoy en día hay otros desarrollos tecnológicos del balón aórtico comercial de Ruiboa, que permiten un desinflado parcial y medir la presión distal a la oclusión y proximal y se pueden hacer maniobras, ¿no? Bueno, definitivamente es importante que no se infle a ciegas, simplemente que yo voy sintiendo que ya se infló, no. Hay que tener una monitoría y una de las formas más fáciles de hacerlo es poner un oxímetro de pulso en el dedo gordo del pie y ver cuando desaparece la onda de pulso, como ven aquí en la gráfica, pues ya está ocluida la aorta. Hay que monitorizar el tiempo de oclusión y después de que termine la cirugía, quite el balón, porque hay guías que dicen, hay artículos que dicen, dejo el balón 24 horas por si sangra. No, si usted sale de cirugía es porque sabe que la paciente no va a sangrar. Entonces quite el balón que dispositivos endovasculares aumentan el riesgo de trombosis. Y esto del tiempo, ¿por qué me preocupa el tiempo? Pues porque el famoso síndrome de reperfusión es un fantasma, pues que por supuesto está muy bien descrito en las zonas 1 y 2, pero en la zona 3 no está tan bien descrito, estamos por debajo de las renales. Y
El artículo que más me gusta es este, es un artículo de 121 niños en los que le hicieron resección de teratomas y otros tumores sacros y se vio que el problema metabólico no llegaba antes de 90 minutos, con oclusión continua. A casi todos nos da miedo llegar a 90 minutos, entonces hemos dicho, se puede 1 hora continua, pero son pocas las situaciones en las que usted realmente necesita 1 hora continua de oclusión. La mayoría de los hospitales lo que hacen es 20 o 30 minutos, inflan, desinflan, comprimiendo la zona de sangrado, permiten 5 minutos de perfusión y vuelven a inflar. Probablemente no tanto por el riesgo del síndrome de reperfusión, sino por el temor de la trombosis con esta columna de sangre que les digo que no se mueve distal a la oclusión. Y esto es súper importante, cuando quitemos estos dispositivos hay que monitorear en el posoperatorio la patencia vascular distal porque pueden haber implicaciones vasculares como trombosis, disecciones, etcétera. Y hay que siempre, como dice Liliana, evaluar sus resultados, auditar el desempeño de ese grupo y buscar mejorías. El que dice que lo hace perfecto y que no tiene nada que mejorar está condenado a nunca mejorar. Siempre va a haber algo, siempre en mi grupo se nos olvidaba la heparina, se nos olvidaba empezar a contar el momento de desinflar, se nos olvidaba informar al anestesiólogo que íbamos a desinflar y el anestesiólogo encontraba una hipotensión cuando lo desinflábamos. Bueno, siempre hay oportunidades de mejora. Pero el balón aórtico no es la única estrategia. Hay otras. Yo tengo que hablar de balón aórtico porque, por supuesto, es lo más taquillero, pero también es lo que menos a la mano tenemos. Y lo que más a la mano tenemos es la mano. Y usted puede en una cesárea esterilizar el útero y comprimir con la mano. Es muy sencillo. Coloque su cuerpo como si fuera a dar compresiones torácicas y simplemente no haga fuerza, sino que deposite el peso de su tronco sobre las vértebras, comprimiendo la aorta. No va a generar una lesión. Movilice el intestino con un campo quirúrgico. No tenemos por qué operar en medio de un sangrado en el que no sabemos si que estamos pinzando, en el que podemos pinchar con la aguja al ayudante cirujano. Es tan fácil como meter la mano, tocar el pulso aórtico y comprimirlo. Es una estrategia que todos nuestros residentes deben aprender porque puede que usted nunca lo necesite porque usted está en el hospital nivel 4, pero el que se gradúa y va a ir a operar a un nivel 2 sin ayudante, complicado. Es efectivo también, entonces funciona igualito, se puede dejar 60 minutos. Aquí sí que el riesgo de trombosis es menor porque no estamos dañando la íntima de ningún vaso y no se han reportado complicaciones hasta ahora. ¿A quién se lo vamos a hacer? Recuerden, no es a todo el mundo, a la que tenga lesiones laterales bajas o a la que tenga disección vesicuterina complejísima o imposible. Es tan sencillo como esto. Miren que es una paciente en la que no se pudo disecar la vejiga, el sangrado se controló con pinzas, pero no se puede seguir adelante en la cirugía. Entonces se organiza una persona para que comprima y en este caso el resultado era una histerectomía subtotal modificada. Miren que estamos cortando el área del acretismo. Hubo un sangrado, por supuesto, pero no está sangrando activamente. ¿Por qué? Porque la aorta está controlada. Por supuesto, esto no me resuelve nada, solo me da tiempo para aplicar en este caso una técnica quirúrgica que se llama la histerectomía subtotal modificada, que es luego de remover la parte del acretismo placentario, te queda un muñón uterino que sangra y le vas a poner unas suturas compresivas que unan las dos paredes del útero. Pero miren que todo se hace sin sangrado. Y estamos hablando de 5 o 10 minutos de cirugía que usted lo puede resolver con su mano, si se puede incomodar un poquito moviéndose, pues, y pues resuelve el problema de no tener el insumo, de no tener el operador que le coloque el balón, porque el problema no es colocar el balón, el problema es resolver las complicaciones del balón. Y por supuesto en las situaciones emergentes. Entonces, esta es la peor pesadilla de cualquier obstetra que haga paro a una paciente por hemorragia. Y miren que lo que hacemos es quitar al cirujano y de una ponemos la mano y comprimimos la aorta. Este video pues quedó así por la urgencia, pero si los voy a volver a pasar y se van a dar cuenta cómo llamamos al cirujano vascular que está agachado en la ingle tratando de poner un balón aórtico. Pongan un balón aórtico en paro o pónganlo cuando estén dando masaje o pónganlo en hipovolemia y se verán lo complicado que es. No es que el que lo está poniendo ahí es profesor del curso de balón aórtico y aún así se le complica. Ponga su mano. Usted está aumentando, no solo está parando el sangrado al comprimir la aorta con su mano, sino que está aumentando la poscarga y está aumentando la perfusión coronaria, que en una paciente joven, porque está embarazada y generalmente es cardiovascularmente sana, ayuda mucho
para que la paciente salga del paro. O la compresión externa, que es tan sencillo como esto. Esto es de un colega en Indonesia, una paciente colapsa eh, en la sala de espera por sangrado y el residente se monta en la camilla y comprime la aorta. Esta es una paciente que llega intubada por un embarazo de la cicatriz de la cesárea roto. Miren cómo tiene una gran hemoperitoneo del hígado flotando en sangre, norepinefrina bastante alta y mientras se le pone el catéter para colocar el balón aórtico, pues comprima con la mano. Porque es que no es fácil hacer esto y menos en la sala de urgencias. Entonces comprima la aorta y resuelve el problema temporalmente. O, de nuevo, la peor pesadilla, una paciente en paro por sangrado. El paro cardíaco por hemorragia obstétrica en la paciente sana, que es una cosa aguda, es uno de los paros por hipovolemia que más rápido salen, porque usted repone volumen rápidamente y si para el sangrado aumenta la poscarga, ese corazón responde. Entonces, por supuesto, hay que ponerle un balón aórtico, pues si es que vamos a hacer algo definitivo, pero mientras lo hace, comprima la aorta que mejora la oportunidad de sobrevida de la paciente, porque este balón aórtico va a demorar. Entonces, el que están viendo ahí es un cirujano de trauma y además es cirujano vascular y no logró hacer la punción, le tocó hacer disección y canalizar la vena abierta. Bueno, entonces los invito a los interesados en el REBOA a escanear este código QR o a tomar estos datos, tomarle una pantallazo a la presentación. En mi clínica, los colegas de cirugía de trauma van a realizar ahorita en marzo, creo que es la tercero o cuarto curso BEST, Basic Endovascular Skill for Trauma. Pueden contactarlos y con gusto les dará más información. Para concluir, no tenemos que tener un sangrado ininterrumpido. No tenemos que dejar que nuestros pacientes lleguen a la coagulopatía y que requieran todas estas cosas que les mencionó Liliana, porque todas nuestras hemorragias son comprimibles con la mano, con el balón aórtico si usted tiene recursos, pero simplemente comprima la aorta con su mano, detenga el sangrado mientras usted busca la causa. O clampee las arterias uterinas por vía vaginal con unas pinzas Foster curvas. Definitivamente la oclusión de la aorta, ya sea con su mano, con balón aórtico o con clamp, debe estar disponible en todos los centros de atención obstétrica y tenemos que entrenar a nuestros equipos. El balón aórtico no es para todas las pacientes. Es para casos seleccionados difíciles de comprimir o en los cuales la solución quirúrgica va a tardar. Por favor, capacite a su equipo eh, y no se olvide la compresión manual. Les agradezco su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu presentación también. Muy clara también, muy claro el mensaje que intentaste transmitirnos. Tenemos un par de preguntas que quisiera que nos ayudaras a responder. Una del doctor Hernán Armendáriz, que nos pregunta si se administra heparina cuando se realiza la compresión manual. Y otra pregunta de la doctora Diana Barón, que quiere saber durante cuánto tiempo, o si hay un tiempo límite más bien, para hacer esa compresión manual externa de la aorta. Bueno, la segunda primero, el tiempo es muy fácil. Grabémonos el número 60, una hora continua. Se puede una hora continua, pero si pensamos en qué situaciones necesitamos una hora continua, pues son muy pocas. De pronto una paciente, cuando la vamos a trasladar, y no debería ser, porque usted comprime la aorta y puede irse por vagina a colocar unas pinzas vía vaginal y comprimirla. Estoy hablando de un parto vaginal nivel 1, sangrado masivo, como la que les mostré en el video. Y no para con uterotónicos, si está muy mal y le pone el balón aórtico y sigue sangrando, ok. Se hipotensa, comprimen la aorta, pero ponen unas pinzas por vagina, clampean las uterinas y quitan la compresión aórtica. Pero la respuesta es una hora para oclusión de aorta en zona 3, llámese clamp, balón o con la mano. ¿Y cuál era la otra? Me dijiste dos preguntas. La otra pregunta era que si se administraba heparina cuando se hacía compresión aórtica manual. Bueno, no sé. No tengo la respuesta. Eh, digamos que son estrategias pobremente utilizadas. Les mostré el número de publicaciones de REBOA y se dispara en los últimos 5 años. Y yo no tengo ningún conflicto de interés, pero es tan efectivo como las otras maniobras, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni el uno ni el otro, pero sabemos que cuando se incluyen dispositivos la cosa se mueve más. Pero en
A ver, en REBOA tenemos dos problemas, una columna de sangre estática y una lesión endotelial en el sitio de punción. Entonces, la Sí, mayor frecuencia de complicaciones es en el sitio de punción. Con la compresión aórtica no tenemos punción, no tenemos daño del endotelio. Entonces, el riesgo de trombosis es menor. Yo te diría no, nunca, ninguno de los artículos que he leído, que hay bastantes artículos, no es nada nuevo. Hace más de 20, 30, 40 años se habla de compresión manual de la aorta para sangrado obstétrico, solo que como que no le hemos hecho suficiente ruido a eso y nunca se ha mencionado aplicación de la heparina. Entonces yo diría no. ok. Bueno, muchas gracias Álvaro de nuevo. Muy buena esta presentación. Muy buenos comentarios también felicitándote por tu intervención. Gracias, que A estés bien. continuación, muchas gracias. A continuación, el doctor Mauricio Vasco, él se excusa con nosotros porque se cruzó con otro evento que tiene en este momento, está dando otra conferencia ahora, pero pues nos envió su presentación para que la pudiéramos mirar y pudiéramos entender lo que él nos quería mostrar acerca de las pruebas viscoelásticas. El doctor Mauricio Vasco creo que no necesita presentación, sin embargo, saber que es anestesiólogo, intensivista de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente de la Universidad CES en la ciudad de Medellín. Entonces, nada, empecemos entonces, presentemos la conferencia del doctor Vasco y como recuerden, al final les voy a comentar algo acerca de el Congreso de Cuidados Intensivos, así que quédense para que lo podamos mirar. Cordial saludo. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes la importancia que tiene las pruebas viscoelásticas en los protocolos de PBM obstétrico. Quiero declarar conflictos de interés con Werfen Colombia y Latinoamérica. He percibido de ellos honorarios por consultorías y conferencias. Los objetivos que me voy a trazar durante esta charla es definir los conceptos de gestión de la sangre en obstetricia y su evolución hacia salud de la sangre, hablar de la controversia clásica entre protocolos de transfusión masiva y terapia hemostática guiada por metas y mostrar los estudios relacionados con el impacto en los desenlaces de la monitoría dinámica de la coagulación en pacientes obstétricas. El concepto de PBM es un concepto basado en la evidencia que proporciona un enfoque sistemático que quiere mejorar, administrar, preservar y promover con seguridad y empoderamiento el manejo de la sangre por parte de los pacientes y para los pacientes. Es un esquema que en ningún momento dice que no transfundamos, sino que lo hagamos de manera racional cuando esté indicado y con la mayor seguridad posible, y que desarrollemos medidas para optimizar la sangre del paciente como cuidamos otro tipo de órganos. Esta estrategia se ha basado tradicionalmente en 3 pilares. El primer pilar es la detección y el tratamiento de la anemia y la deficiencia de hierro. Y el pilar 2 o 3, que van de la mano con el trabajo que se hace en cuidados intensivos, está orientado al tratamiento de esos pacientes que tienen hemorragias agudas y a optimizar la tolerancia fisiológica del paciente que está anémico. Como les dije, la tendencia actual en el término de salud sanguínea o salud de la sangre es cuidar a la sangre y sus componentes como se cuidan otros órganos y sistemas. Como cuidamos el hígado, como cuidamos el riñón, como cuidamos nuestro corazón. Y en este orden de ideas y en literatura reciente se muestra cómo este modelo de salud sanguínea, utilizando los 3 pilares del PBM, son fundamentales como medidas de salud pública. Relacionado con los protocolos de transfusión masiva y la terapia hemostática guiada por metas, hay cuestionamientos actuales en el manejo con los protocolos de transfusión masiva en vista de las complicaciones que se presentan asociados a esta. El utilizar componentes sanguíneos que posiblemente no están indicados en ese afán de querer salvar la vida, prevenir y tratar la coagulopatía de pacientes con hemorragia exsanguinante ha llevado a complicaciones severas como la sobrecarga hídrica, la injuria pulmonar aguda
y las alteraciones asociadas a la inmunomodulación por la transfusión, en vista pues de que la transfusión se considera en este momento con un impacto similar a recibir un trasplante de órgano. Es por eso que las terapias hemostáticas guiadas por metas o por objetivos basadas en pruebas viscoelásticas nos van a proporcionar un tiempo de velocidad de procesamiento y reporte mayor que el que tenemos con las pruebas de coagulación convencionales. Una evaluación global de la coagulación de manera guiada y rápida y nos permiten identificar de manera temprana la hiperfibrinolisis para frenarla cuando esté indicada. Es por eso que literatura reciente en el área de cuidado intensivo pone a consideración el hecho de que se deba utilizar de rutina las pruebas viscoelásticas como un estándar de cuidado en la cabecera del paciente para monitorizar los subgrupos de pacientes tan complejos que se tratan en las unidades de cuidado intensivo. Y aparecen protocolos basados en los test viscoelásticos en los cuales a través de estrategias guiadas se trata de evitar un manejo transfusional liberal con los componentes sanguíneos y realizamos terapias más guiadas por resultados puntuales, objetivos puntuales y metas claras que tengamos para no generar daño en los pacientes. Pero el día de hoy nos convocan las gestantes. Y en las gestantes el concepto de PMM tiene unas adaptaciones puntuales. Primero, trata de diagnosticar y tratar la anemia y la deficiencia de hierro antes de la finalización del embarazo. El pilar 2 está orientado al manejo de la hemorragia que se puede presentar durante el parto o la cesárea. Y el pilar 3, así como los escenarios posoperatorios, está orientado al diagnóstico del tratamiento de la anemia posoperatoria, en este caso posparto. Entonces vamos a hacer un foco en el pilar 2 del PBM obstétrico y ahí están los algoritmos de transfusión y coagulación que incluyen el diagnóstico con pruebas viscoelásticas a la cabecera del paciente. En obstetricia, los estudios que han tratado de mostrar el beneficio de estas estrategias sin desenlace nos han mostrado que las pruebas viscoelásticos pueden ser utilizadas en el marco de buscar desenlaces macro durante todo el ciclo de vida de la mujer y de su embarazo, y que estrategias como el uso de hierro parenteral, el uso de salvamento celular durante el parto o la cesárea y el uso de pruebas viscoelásticas en el pilar 2 de PBM ha llevado a un menor uso de componentes sanguíneos, ahorro de dinero, menos mujeres que llegan anémicas al momento del nacimiento, un umbral más restrictivo para transfundir pacientes con hemoglobina baja y la posibilidad de que las mujeres 3 semanas luego del alta de su embarazo, de su finalización, de su parto, de su cesárea, tengan niveles de hemoglobina más altas. Entonces las pruebas viscoelásticas hacen parte de estrategias combinadas, no las vamos a ver pues como de manera aislada, como las que hacen la diferencia total en los programas de PBM. Pero entonces, como su impacto se ha dado en lo que se denomina el pilar 2 de PBM, vamos a ver qué hay de nuevo en la fisiopatología de la hemorragia obstétrica catastrófica y en el manejo de esos códigos rojos obstétricos para ver qué aproximaciones podemos tener. Nuestro enfoque habitual está dado por prevenir y tratar la pentada letal, dada por la hipovolemia, el estado de choque, la acidemia, la coagulopatía, la hipocalcemia y la hipotermia. En obstetricia, la causa de la hemorragia obstétrica es muy importante porque se ha demostrado que el abrupcio de placenta, sobre todo con feto muerto, el espectro de placenta ácreta, como nos estuvo hablando Álvaro, y la embolia del líquido amniótico son las entidades que más generan caída en el fibrinógeno y coagulopatía asociada a las causas de la hemorragia obstétrica. Pero recientemente la literatura por autores franceses y británicos ha venido mostrando
un fenotipo, así como la preeclampsia tiene fenotipos cardiovasculares, el de falla cardíaca, el hiperdinámico, en hemorragia obstétrica se están presentando fenotipos y este fenotipo emergente se ha denominado la coagulopatía obstétrica aguda y su característica es la hiperfibrinolisis marcada y la disfibrinogenemia. Este estudio reciente del grupo británico mostró cómo las pacientes que desarrollan coagulopatía obstétrica aguda se caracterizan por una caída marcada en los niveles de fibrinógeno y una hiperfibrinolisis que desde la perspectiva clínica se mide con una elevación significativa y muy alta del dímero D. Y vale la pena aclarar que cuando realizamos score de coagulación intravascular diseminada como el índice internacional de trombosis y hemostasia, podemos tener pacientes con el score positivo, pero como este score no tiene medición de dímero D, digamos que no permite identificar esas pacientes en coagulopatía obstétrica aguda como se presentan cuando tienen la elevación del dímero D. Y esto que está aquí en color rojo nos determina un subgrupo que tiene mayor morbimortalidad, progresión a hemorragia catastrófica y necesita intervenciones terapéuticas diferentes al manejo convencional. Es así que la tendencia actual para realizar score de CID en embarazo es utilizar el score que tenga los factores clínicos, como vimos ahora, que se asocian más a coagulopatía, obviamente la medición de fibrinógeno y la medición y la cuantificación de la fibrinolisis, ya sea con productos de degradación de la fibrina o dímero D. Y los que den positivos este score japonés, pues van a estar en un grado de severidad mayor que los que detectemos por el índice de asociada a trombosis y hemostasia. Pues es por eso que la literatura reciente está favoreciendo el score de CID en pacientes obstétricas con este score japonés para identificar esa síndrome, ese fenotipo de coagulopatía obstétrica aguda. Adicionalmente, si a este fenotipo, por las características que ya mencionamos, se le proporciona un diagnóstico temprano que permita suministrar rápidamente tranexámico y fibrinógeno cuando está depletado, pues la generación de plasmina se va a mitigar y la progresión a hemorragia severa va a disminuir. Es por eso que la coagulopatía obstétrica aguda actualmente se considera que difiere de la coagulopatía traumática aguda y digamos que no es adecuado comparar estas fisiopatologías, tienen mecanismos diferentes y la posibilidad de desarrollar pruebas viscoelásticas nos permite en la coagulopatía obstétrica aguda detectar de manera precoz esos pacientes que se van a beneficiar de dosis de tranexámico inclusive repetitivas y en mayores dosis que las habituales y reemplazo agresivo de fibrinógeno. Por eso, en el contexto obstétrico, la utilización de pruebas viscoelásticas son importantes en el diagnóstico temprano de esta coagulopatía asociada y, reitero, poder frenar la fibrinolisis y reemplazar el fibrinógeno. Los estudios en obstetricia desde hace ya varios años han venido mostrando que la utilización de paquetes transfusionales con cantidades predeterminadas de glóbulos rojos, plasma fresco descongelados, plaquetas, han llevado a peores desenlaces. Estos dos estudios europeos mostraron cómo cuando se incluyó plasma fresco descongelado en el protocolo de transfusión masiva suministrado en la primera hora, en pacientes obstétricas, las pacientes no presentaron beneficio en cuanto a no desarrollar coagulopatía severa y hemorragia severa, pero sí se incrementó la probabilidad de sepsis, falla orgánica múltiple, sobrecarga hídrica, injuria pulmonar aguda y tromboembolismo pulmonar. De igual manera, el incluir en ese paquete transfusional el pool de plaquetas también demostró que muchas de estas pacientes no lo necesitaban y que solo las plaquetas iban a ser necesarias en esas causas catastróficas de sangrado que llevaron a pérdidas similares a una volemia
grandes transfusiones de glóbulos rojos empacados o definitivamente en pacientes que tuvieran trombocitopenia previa. Es por eso que la literatura empezó a mostrar que cuando se estudiaban pacientes con hemorragia masiva, con pérdidas importantes, con transfusiones importantes de glóbulos rojos empacados y con un alto índice de morbilidad manifestado en esta serie por histerectomía e ingreso a UCI, el perfil que presentaban estos pacientes más graves eran de fibrinógeno bajo, hasta alrededor del 20% de los pacientes, y que menos del 3.5% tenían prolongación en los tiempos de coagulación PT y TPT. Y que las pacientes, un 9% que recibieron plasma fresco descongelado en los protocolos transfusionales, lo hacían era por conductas extrapoladas de los paquetes de trauma, pero que definitivamente no estaban indicados. E igual pasó con la utilización de plaquetas, que cayó cuando se hizo terapia guiada. Entonces, teniendo este contexto, vamos a revisar ahora cuál es el rol de la monitoría dinámica de la coagulación. Entonces, existen varias tecnologías, el sistema Clot Pro, el Quantra y los sistemas de TEC y ROTE. En Colombia, las tecnologías actuales de las que disponemos en nuestro país son TEC y ROTE, por lo cual nos vamos a dedicar a hablar de los estudios que hay en obstetricia para estas dos tecnologías. Cada una de ellas se ha encargado de validar su rendimiento y en especial su correlación que tienen con fibrinógeno bajo, entendiendo que como el fibrinógeno es un reactante de fase aguda en el embarazo, el punto de corte en obstetricia no es 150 como en la población adulta no embarazada, sino que es por debajo de 200 para tomar acciones para reemplazar activamente el fibrinógeno en el marco de hemorragia obstétrica. Este estudio muestra la correlación del parámetro amplitud a los 5 minutos en el canal del FibTen, que se correlaciona muy bien con niveles de fibrinógeno por debajo de 200 miligramos por decilitro, que es lo mismo que menos de 2 gramos por litro, y puede guiar el reemplazo específico de fibrinógeno. Se han realizado estudios comparando las tecnologías existentes y en general mi recomendación va orientada a escanear este artículo y revisarlo. Es una excelente revisión ilustrada de las tecnologías que existen con pruebas viscoelásticas, y para entender es que independiente de la tecnología que tengamos, así como un electrocardiograma genera un trazo, un electroencefalograma genera un trazo, un registro, los equipos de monitoría viscoelástica generan un trazo que semejan el proceso de coagulación de manera dinámica, y estos trazos son conocidos como temogramas. Y de acuerdo a la tecnología va a tener una interpretación en cuanto a sus tiempos, pero lo que nosotros esperamos de estos temogramas es que nos muestren que en la formación de ese coágulo se forme de manera rápida, o sea que esta distancia que estoy señalando acá sea corta, que ese coágulo sea fuerte, o sea que sea amplio, ancho en el temograma en esta fase de amplitud al minuto 5 o al minuto 10 de acuerdo a la tecnología que estemos analizando, y que ese coágulo no se deje lisar en el tiempo, que sea duradero. Y estas características dinámicas que nos permite evaluar la coagulación en varios canales de acuerdo a la vía que queremos estudiar, nos permite hacer una analogía que muchas veces utilizamos con una mesa de 4 patas, que cuando falla una pata, la mesa cojea. Al igual que la coagulación, cuando le falla una de sus vías, el sistema falla y los temogramas se expresan en diferentes vías. En este caso, en la tecnología ROTE nos muestra un canal para la vía extrínseca, otro para la vía intrínseca, otro para el análisis del fibrinógeno y otra para el fenómeno de lisis de los coágulos. Y adicionalmente, de acuerdo al cartucho que uno escoja, podemos tener la posibilidad que nos analicen los efectos de heparina residual, muy importante, sobre todo en cirugía vascular, cirugía cardiovascular o cualquier evento donde estemos sospechando sobre anticoagulación o efecto residual de anticoagulación con heparina no fraccionada.
porque estas tecnologías no están recomendadas y no tienen buen rendimiento en enfermedades como von Willebrand, en los pacientes que toman los anticoagulantes orales o cuando la heparina no es fraccionada, sino que es heparina de bajo peso molecular. Entonces, para ir cerrando, estas pruebas viscoelásticas deben ser evaluadas en el marco de las prioridades. Y así como en el trauma existe un ABCD para orientar la reanimación, en coagulación existe un ABCD que nos va dando la manera como ese sistema va generando esos ladrillos y ese concreto que forman esa malla que permiten formar el coágulo final. En ese orden de ideas, así como en trauma, la A y la B está dado por el manejo de la vía aérea, la respiración y la circulación. En ese orden en coagulación, la A sería frenar la fibrinolisis, la B sería reemplazar el fibrinógeno y solo después de garantizar ese freno en la fibrinolisis, ese reemplazo de fibrinógeno, iríamos pasando a los otros elementos de la coagulación que pudieran estar asociados al sangrado de la paciente. Las guías mundiales recomiendan que cuando vayamos a interpretar pruebas viscoelásticas no lo hagamos sin algoritmos. Y estos algoritmos inspirados en el ABCD de la TLS nos han mostrado, como vemos en este algoritmo del protocolo de hemorragia obstétrica, que adicional al tranexámico que siempre utilizamos de manera profiláctica, si nosotros tenemos alteración en las pruebas viscoelásticas que nos documenten fibrinolisis, podemos colocar dosis adicionales. Y que después de colocar medicamentos para frenar esa hiperfibrinolisis, documentamos el déficit de fibrinógeno y si este está bajo, lo reemplazamos. Y después de estas correcciones, volveríamos a hacer una nueva prueba viscoelástica para ver si con esto corregido hay alguna alteración en plaquetas o alguna alteración en factores de la coagulación que necesiten ser reemplazados diferentes al fibrinógeno. Este protocolo del grupo británico nos muestra cómo, de acuerdo a la tecnología que nosotros tengamos, conserva ese concepto de manejo lineal. Miren cómo frenan la fibrinolisis suministrando ácido tranexámico y posteriormente a esa dosis para frenar la fibrinolisis evalúan el déficit de fibrinógeno y después de frenar la fibrinolisis y corregir el fibrinógeno pasarían a evaluar si el paciente necesita factores de coagulación o plaquetas. Igual con el algoritmo de Rotem, donde se frena la fibrinolisis, se evalúa la necesidad de fibrinógeno y después de corregir la fibrinolisis y reemplazar el fibrinógeno si está bajo, se pasa a la evaluación de necesidad adicional de corrección de factores de coagulación y de plaquetas. Entonces, estos esquemas lineales basados en ese algoritmo del ABCDE extrapolado del trauma nos permite hacer este manejo orientado por metas y más guiado. Entonces, ¿qué hay de estudios de manejo con pruebas viscoelásticas en este pilar 2 del PBE? Inicialmente el grupo británico documentó que cuando se utilizaba un manejo guiado por pruebas y no por paquetes transfusionales, se disminuía la incidencia de sobrecarga de volumen de TACO. Y había una tendencia a que las pacientes ingresaran menos a UCI, progresaran a hemorragia catastrófica y necesitaran histerectomía. Este estudio de 4 años de experiencia con el uso de pruebas viscoelásticas en el Reino Unido mostró que el perfil de los pacientes con hemorragia obstétrica severa era alrededor de una cuarta parte con déficit en el fibrinógeno y que menos de 1.5% de los pacientes necesitaban plasma fresco descongelado. Y miren cómo en la gráfica señalado en el cuadro rojo que resalta esas barras muestra que después de la implementación de protocolos guiados por monitoría viscoelástica, reemplazando agresivamente el déficit de fibrinógeno, se eliminó la necesidad de uso de plasma fresco descongelado. Este estudio del 2023 demostró también
lo que ya habíamos visto en estudios previos, que alrededor de una cuarta parte de pacientes con coagulopatía obstétrica aguda tienen fibrinógeno bajo por debajo de 200, y miren, en esta serie de casos 1% necesitaría plasma fresco descongelado. Y el tratamiento de esa coagulopatía obstétrica aguda que se diagnosticaba con pruebas viscoelásticas con fibrinógeno y con el freno de la fibrinolisis llevaba a una menor progresión de hemorragia catastrófica y de necesidad de procedimientos intervencionistas. Para finalizar, este estudio del año pasado que comparó un esquema de manejo tradicional con paquetes transfusionales, y aunque se midieron las pruebas viscoelásticas, el grupo en ese momento que estaba haciendo el tratamiento no conocía esos resultados, sino que hacía manejo con pruebas de coagulación convencionales y protocolos de transfusión masiva. Cuando se comparó con un control histórico en el cual sí se utilizó el Rotem en este caso para hacer un manejo guiado del déficit de fibrinógeno, se disminuyó de manera significativa el uso de componentes sanguíneos y otros desenlaces mayores. Entonces, es por esto que la literatura reciente muestra un sinnúmero de revisiones en todas las áreas de la medicina de urgencias, del cuidado intensivo, de la ginecología de obstetricia, en las cuales se revisa el tema de pruebas viscoelásticas en el contexto de hemorragias obstétricas. Y la tendencia actual en los protocolos internacionales, como ya vimos de manera más temprana en este seminario, está orientada a poder definir cuáles pacientes requerirían mayores dosis de ácido tranexámico para frenar la fibrinolisis y cuáles pacientes requerirían hacer un manejo guiado para prevenir y tratar ese diamante letal y reemplazar tempranamente el fibrinógeno y, como les dije, frenar la fibrinolisis. Para terminar, este protocolo de soporte hemostático del Grupo Europeo, publicado a inicios del año 2023, incorpora el uso de pruebas viscoelásticas de manera temprana. Observen cómo al declarar el código rojo obstétrico, colocar tranexámico, evitar y tratar el diamante de la muerte, con la utilización de pruebas viscoelásticas, lo que tratan es definir quién necesita dosis repetidas de tranexámico y quiénes tienen el fibrinógeno bajo para tratarlo de reemplazar y evitar la progresión a cuadros severos. Y recuerden que estos enfoques deben ser hechos en el esquema ABCD, también de la coagulación, por algoritmos que permitan identificar el déficit específico y frenar la fibrinolisis, reemplazar el fibrinógeno y después de esto hacer progresión a otros déficits si persisten después de frenar la fibrinolisis y corregir la hipofibrinogenemia. Entonces, de esta manera se muestra una manera de hacer las cosas. Literatura emergente nos mostrará, continuando el estudio de desenlaces, si es la manera adecuada y va a ser la manera para impactar de manera dramática en los desenlaces fuertes en las pacientes obstétricas con hemorragias catastróficas. Pero al final de este conversatorio y como mensajes para llevar al trabajo, quiero recalcar que hay un fenotipo conocido como coagulopatía obstétrica aguda que debe hacer que nos preguntemos cómo seguimos trabajando nosotros ahora en el manejo de la gestante con hemorragia masiva, con protocolos de transfusión masiva o con terapia hemostática guiada por objetivos. Si cuando utilizamos estos objetivos los hacemos con pruebas de coagulación convencionales o con monitoría viscoelástica. Y si estamos utilizando monitoría viscoelástica, preguntarnos cuál es la tecnología que tengo en mi institución, porque cada una de ellas tiene sus algoritmos para interpretación, tiene sus ventajas, sus desventajas, y es muy importante, como vimos ahora y basados en ese ABCD, hacer la lectura basada en esos algoritmos para poder hacer una terapia hemostática guiada por objetivos. También quiero que nos llevemos que es importante desde la perspectiva clínica cambiar el score de CD obstétrico por este score japonés que reemplazaría el índice el score de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, porque nos permite a través de esta cuantificación, esta documentación de dímero D, detectar ese subgrupo que tiene peores desenlaces y necesita en su tratamiento tranexámico y fibrinógeno de manera más agresiva y temprana.
y continuar en el seguimiento de los pacientes viendo cómo estas intervenciones impactan en desenlaces mayores, muerte, morbilidad, falla orgánica y en especial estancias en cuidado intensivo y uso de otros medicamentos que son coadyuvantes de la coagulación con el fin de poder reiterar que con estos estudios se impacte en desenlaces fuertes. Los esperamos en Medellín a finales de mayo en nuestro Congreso Nacional de Cuidado Intensivo de AMSI y los invitamos cordialmente a nuestros módulos de gestantes críticamente enfermos, donde hablaremos de estas condiciones críticas, pero que son importantes para cuidar y salvar más vidas de mujeres en embarazo y sus productos en nuestro país. Muchas gracias y los invito a que implementemos todas las estrategias de PBM, en este caso en el componente obstétrico. Bueno, entonces, como les había dicho al principio, les quería hacer como spoiler del programa del Congreso de Cuidados Intensivos, del que nos hablaba Mauro también hace un momento. En ese programa, nosotros tenemos asignado todo un día para la obstetricia crítica, todo un día para obstetricia. Eso va a ser el día 29 de mayo en el marco del Congreso. Y en ese día de la obstetricia crítica vamos a tener dentro de nuestro módulo una parte que van a ser charlas académicas como las que uno habitualmente ve, las tradicionales en cualquier congreso. Y tenemos un módulo de talleres que son muy interesantes y que los invitamos a todos a que participen. Dentro de las conferencias tenemos una de pruebas viscoelásticas que nos va a dictar Mauricio también. Tenemos una charla de estrategias ventilatorias en la paciente embarazada con SDRA a la luz del nuevo consenso colombiano de AMSI. Digamos que también como adelanto, AMSI lanzará próximamente un consenso para el manejo ventilatorio de las pacientes con SDRA y en ese congreso vamos a profundizar acerca de los cambios que trae o las recomendaciones que da AMSI para manejar a las pacientes con SDRA, con una conferencia bien interesante al respecto. Y hablaremos acerca de humanización en obstetricia crítica, con una charla que habla del alojamiento conjunto de la madre en la unidad de cuidados intensivos con su bebé, que es un tema que a veces puede ser controversial para algunas personas, pero que debemos cada día concientizarnos más en qué es lo que deberíamos hacer por el bienestar de nuestras pacientes. Esas serían las tres conferencias, por decirlo así, magistrales, pero tenemos, como les decía, 4 talleres. De esos 4 talleres, hay 2 de ellos que estarían enfocados en el manejo de situaciones críticas. De hecho, todos los talleres se enmarcan dentro de una gran temática que es el manejo de escenarios críticos o escenarios de crisis en obstetricia. Y 2 de esos talleres se manejan o pensamos manejar esas situaciones críticas utilizando pruebas viscoelásticas. Uno de esos talleres es el abordaje de la hemorragia utilizando pruebas viscoelásticas. Ese es uno de los talleres. El segundo taller es el taller de abordaje de una embolia líquido amniótico utilizando pruebas viscoelásticas. ¿Cómo les parece? Bien interesante, ¿cierto? También tenemos una estación de miocardiopatía periparto y tendremos una estación también acerca de tromboembolismo pulmonar catastrófico y trombolisis en la paciente embarazada. Entonces son 4 estaciones bien interesantes. En cada una van a haber 2 instructores y como les decía, en 2 de ellas vamos a utilizar pruebas viscoelásticas, vamos a tener la máquina ahí para poder hacer las pruebas, van a poder mirar el equipo. Entonces bien, va a ser bien interesante porque no solamente aplica si yo soy obstetra o si yo quiero ver cómo se maneja eso en obstetricia, sino que también me sirve como un acercamiento a esta tecnología si yo no tengo el acceso a esto en mi puesto de trabajo. Interesante de este congreso es que como novedad este año va a haber como una tarifa diferencial para personas que no sean intensivistas, pero que estén interesados en algunos bloques específicos del congreso. Entonces, por ejemplo, si yo soy anestesiólogo y me interesa ir al día de obstetricia crítica, pues tengo una tarifa diferencial para pagar solo lo que me interesa ir ese día. Y lo mismo si yo soy obstetra o anestesiólogo o intensivista, en fin. Entonces, bien interesante para que lo tengamos en cuenta y podamos esperarlos ahí, podamos verlos allá. Ojalá a todos ustedes. No tengo sino agradecerles por habernos acompañado el día de hoy.
Espero que les haya gustado y espero que para el día de mañana también nos acompañen. Como les decía, mañana el bloque es acerca de tromboembolismo pulmonar, enfermedad tromboembólica, y estoy seguro que les va a gustar tanto como el de hoy. Entonces, les agradezco nuevamente por habernos acompañado hasta esta hora. Hubo mucha participación. Gracias a Liliana, gracias a Álvaro, gracias a Mauro, que también nos acompañaron y estuvieron presentes todo el tiempo. Y nos vemos mañana. No es nada más. Que estén muy bien. Buenas noches.